el de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que arranca en el año 39 y que culmina en el 45 con, obviamente, el desmembramiento de Alemania en dos grandes partes y el surgimiento de un, a mi entender, un orden mundial eh, sobre la base de cuatro potencias fundamentales, principalmente Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética en ese momento, Francia e Inglaterra, que son los países, los grandes ganadores de la contienda bélica, y que se inicia a partir del 45, se inicia la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero el hecho de la guerra en sí mismo, eh, que es una consecuencia de un proceso que vivió la política mundial, sobre todo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de la Liga de las Naciones, el fracaso de lo que fue en ese momento la Liga de las Naciones para la prevención de conflictos y poder influir la Liga de las Naciones en el desarrollo de determinadas políticas de tinte autoritario, sobre todo las que llevaba adelante eh, Stalin, Hitler, fundamentalmente en Alemania. Si bien con una gran
Esperemos que no se nos corte ahora. Esperemos. Bueno, les comparto. Recording in progress. Entonces habíamos quedado en que esta fase termina caracterizándose por este contexto internacional de Segunda Guerra Mundial y un elemento importante también aquí es el surgimiento de dos organismos que son una consecuencia de las consecuencias de la guerra y la experiencia de los países, sobre todo los países que ganaron tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, de poder superar rápidamente las crisis económicas que deja toda guerra. Por un lado, se conformó, se creó el Banco Mundial, o banco también denominado, o mejor dicho, denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se conoce con el nombre de BIRF, o comúnmente también llamado Banco Mundial. Y se crea de manera casi paralela el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene por objeto fundamental la estabilidad financiera internacional. Y por lo tanto busca intervenir, sobre todo en los países que son socios del fondo, cuando se producen desequilibrios financieros que pueden afectar a una determinada región. Y el Banco Mundial tiene por objetivo el financiamiento de proyectos que buscan o que intentan, por lo menos, buscar el logro de desarrollo en distintas escalas, ya sea desarrollo a nivel municipal, a nivel regional o provincial, y también a nivel nacional, y también en algunos proyectos de carácter internacional. Como verán, son objetivos distintos, pero que surgen como consecuencia de los problemas aprendidos de las guerras, y se crean en el año 1944 y 1945 como instituciones vistas como necesarias para sostener las crisis de posguerra. El Banco Mundial fundamentalmente, o el BIRF, contribuyendo en la reconstrucción de los efectos de la guerra, fundamentalmente en Europa. Pero luego extiende todo su mecanismo de financiamiento hasta la actualidad, y va diversificando en función de la región en las cuales trabaja. Obviamente que los instrumentos de abordaje que tiene el Banco Mundial para África pueden ser radicalmente distintos que para Europa, o para Asia, o para América. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos se le ha criticado mucho, sobre todo en las décadas de los 80 y los 90, al Banco Mundial, porque ha intervenido con políticas estandarizadas, como se las denomina, es decir, políticas muy parecidas, empaquetadas, como remedios comunes a distintas crisis que se producían en distintos países. Lo mismo, esta crítica recibió el Fondo Monetario Internacional en la década del 70, en la década del 80, de los 90 y fundamentalmente también en este tiempo. Obviamente que los organismos también han evolucionado en sus aprendizajes, y algunas de estas cuestiones han modificado en el tiempo. Pasamos, bueno, esta etapa del desarrollo, del crecimiento de la economía argentina,
no fue digamos, la economía no fue tan próspera, creció, pero con niveles mucho más estables que en el periodo anterior. Ustedes habrán visto, se acordarán, en el periodo anterior teníamos una tendencia muy inclinada hacia arriba. En este periodo ya se empieza a estabilizar la economía. Eh, y obviamente los niveles de endeudamiento fueron altos en términos de libras esterlinas, terminando en el año 43 con 80 mil millones con 80 millones, perdón, de libras esterlinas. Pasamos a la segunda subetapa que hoy hablamos, que va desde el 46 hasta el año 55, y que esta se caracteriza fundamentalmente por a mi criterio, por tres elementos centrales. Uno que tiene que ver con la motorización de un programa industrial a través de lo que se denominó el primer plan quinquenal, basado en la producción, en la expansión, perdón, de la producción, o mejor dicho, la formación o la inversión y la formación de capital en aquellas áreas que estaban poco explotadas en la República Argentina y que eran necesarias, vitales y fundamentales para el desarrollo de otras industrias. En este sentido nos vamos a referir, por ejemplo, a todo lo que significó el avance muy importante que tuvo en este periodo la industria petroquímica, la metalmecánica, la elaboración de acero, y esto fundamentalmente a través de la construcción y la puesta en marcha de dos grandes hornos, los altos hornos Zapla en Jujuy y Somisa en la provincia de Buenos Aires. Obviamente después estos se privatizaron y sufrieron fuertes embates de cierre en la década de los 90. Profesor, disculpe, ¿la planta nuclear estaba en esa época? La actividad nuclear. ¿Cómo? La actividad nuclear, las plantas nucleares, ¿estaban en esa época? Creo que... No, todavía, bueno, en realidad lo que se empieza a poner en marcha no son plantas nucleares, lo que se empiezan a poner en marcha son proyectos que no terminan en este periodo, como los de Atucha y otras que están vinculadas con otros desarrollos de generación de energía. Pero fundamentalmente, en este periodo, más allá de esto que vos estás planteando, el foco estuvo puesto en la profundización de la política de explotación y de exploración y explotación petrolera a través de YPF. Fundamentalmente en la primera etapa de YPF y después en una segunda etapa de desregulación de la explotación y la incorporación a la actividad petrolera de otras empresas de carácter internacional. ¿Por qué esta cuestión? ¿Por qué la necesidad de explotar, por qué la necesidad del desarrollo energético del país? ¿Por qué el desarrollo de las industrias que recién mencionamos? Porque el concepto para el desarrollo industrial que empezaba a tomar fuerza a partir de este periodo, estamos hablando de la presidencia de Juan Domingo Perón, es el desarrollo de la industria de base para la generación y para el desarrollo y la generación de nuevas industrias en la República Argentina. Entonces, sin petroquímica, sin generación energética, sin la metalmecánica, sin la explotación de altos hornos, no iba a ser, y entre otras industrias, no iba a ser posible el desarrollo de futuras industrias en Argentina. Entonces, la concentración del proceso industrial estuvo basado en esto que se denomina industria de base. O también otros denominan industria pesada, entre las cuales también vamos a encontrar, por ejemplo, la industria naval. Entonces, la cuestión pasaba por expandir la industria, por reducir los factores de vulnerabilidad, sobre todo los factores internos, de tal forma de que toda la política
de infraestructura. Se empezaron a desarrollar fuertes políticas públicas vinculadas a la infraestructura en relación a las viviendas, a la salud, a la educación. Ustedes habrán escuchado en ocasiones, por ejemplo, el desarrollo de los hospitales escuela, de los hogares escuela, de los desarrollos estandarizados de viviendas en distintas ciudades del país, inclusive en el interior de nuestra provincia, los desarrollos de escuelas rurales, etcétera, etcétera, todo obedece y todavía están en vigencia, inclusive hoy, muchas de estas políticas que tuvieron surgimiento en este periodo. Y obviamente otro pilar importante es el de la distribución del ingreso, tratando de mejorar la participación de los trabajadores en el ingreso total del país y una mayor participación del Estado en las exportaciones de grano a través de lo que se denominó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, el famoso IAPI. Esto es lo que consolidó, digamos, las características más importantes de este periodo, que va desde el año 45 hasta 1955, que se produce el golpe de Estado en septiembre del año 55, y es derrocado el gobierno de Perón y asume un nuevo gobierno de facto. Un dato institucional importante: en el año 49 se produce una reforma de la Constitución Nacional que luego, en el año 57, es totalmente derogada, manteniendo un solo artículo de esa reforma del 49, que es el artículo 14 bis, que consagra definitivamente los derechos laborales en la República Argentina. Derechos laborales y sociales en la República Argentina. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. El comportamiento del crecimiento del producto se mantiene un poco más inclinado hacia arriba en este periodo que en el periodo anterior, con fuertes periodos de alto crecimiento y también con periodos de crecimiento intensos a la baja, como fueron los primeros años de este periodo. La deuda se empieza a medir ya en dólares. En el año 43 ya teníamos un stock de 325 millones y pasamos a tener un stock de deuda solamente de 57 millones. Es decir, pudimos alcanzar un incremento en las actividades industriales en este periodo y una gran participación del trabajador en el ingreso total del país, con una reducción sustancial también en los niveles de deuda. Entre el año 55 y 76, yo fui desglosando en periodos, se produce un periodo, este periodo se caracteriza por la revolución mal llamada libertadora del año 55, que produce este quiebre institucional nuevamente. Desde el punto de vista económico se empiezan a producir fuertes debates y cruces entre visiones distintas, ya vinculadas de la perspectiva económica, entre los denominados estructuralistas y monetaristas. Aparece también el debate vinculado a lo anterior entre el desarrollismo y la ortodoxia económica, que es más o menos decir que es un debate entre el desarrollismo y la ortodoxia, que sería entre los estructuralistas y monetaristas, pero ayornado a los problemas de América Latina o los problemas de Argentina en particular. Aquí toma mucha relevancia una comisión económica, que es la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. Yo colgué, creo que en algún momento recomendé acceder a sus páginas, cepal.org, donde pueden ver inclusive estadísticas de todo el mundo sobre distintos indicadores sociales, económicos, etc. Una de las características más importantes es la aparición de las pujas inflacionarias,
hoy también, obviamente, hoy la tenemos, y que desde el punto de vista político se produce una exclusión política del partido peronista, que se denomina, lo que se denominaba el partido peronista, o después el partido justicialista, proscribiéndolo y no dejándolo participar de ninguna manifestación política, teniendo inclusive que el mismo Perón tener que hacer alianzas con determinados eh, actores políticos para poder tener alguna presencia en la decisión política del país. Uno de esos casos más emblemáticos es el caso del acuerdo con Frondizi. Exactamente, de Paso a los Libres, acá donde... Claramente, así es. Frondizi es de Paso de los Libres, se recibió en 2 años de abogado. Una mente brillante realmente Frondizi. Haciendo un acuerdo con Perón en el año 68, de tal modo que Frondizi pudo llegar a la presidencia, pero lamentablemente fue derrocado en el año 61 por otro golpe, pero en esas circunstancias donde participó su vicepresidente de la Nación. Y este periodo también se caracteriza por la existencia de un gran pacto social en el año 73, con el regreso de Perón del exilio, y el llamado a un gran pacto social entre los sectores empresarios, esto que hoy hablábamos, sectores empresarios, sectores gremiales y sectores de la sociedad civil, de tal modo de poder congeniar una salida de pujas inflacionarias permanentes. Obviamente, ya en un momento donde la inestabilidad política era tan fuerte que estos pactos sociales eran de difícil acuerdo, teniendo en cuenta esta situación ya extrema de violencia que ya se vivía en el país a partir de la aparición, producto de la inestabilidad política, de grupos guerrilleros, no solamente en Argentina, sino en todos los países de la región. Y posteriormente, obviamente, el Rodrigazo que se produce, que es la consecución de un largo periodo de, de crisis económicas, y que desemboca en el año 1975 en un ajuste, ya luego de la muerte de Perón. Perón muere el 1 de julio del año 1974. En el año 75, 1975, se produce el famoso Rodrigazo, que representó un ajuste de tarifas, de las tarifas públicas, y obviamente una reducción de subsidios y de gasto social de un momento para otro. Esto generó obviamente un fuerte reacomodamiento de precios en todos los sectores, y también generó una gran caída del salario real. Es conocido con ese nombre porque el ministro de Economía que lo aplica era Celestino Rodrigo. Luego aparece ya la etapa en el año 1976, en marzo del 76, se produce el golpe de Estado, que se inicia con un ministro de Economía, cuyo proceso se inicia con un ministro de Economía llamado Alfredo Martínez de Hoz, y que aplica una política de agroexportación, de gran liberalización financiera y de agroexportación, con entrada libre y sin restricciones de capitales del exterior, como así también de la salida de los capitales, de capitales externos e internos. Este periodo también estuvo caracterizado por lo que se denomina una centralidad de la economía rentístico-financiera, y esto obviamente una declinación de la industria, producto de haber entrado en la República Argentina en una etapa de economía con alta dosis de especulación. Especulación financiera fundamentalmente. Esto deriva en sucesivas crisis económicas en el periodo 76, que va desde el año 76 al 2000, a 1983,
que obviamente va derivando en la salida sucesiva de distintos presidentes de facto. Es así que a Videla, que fue el presidente del golpe del 76, lo sucede otro presidente de facto, Viola, y a Viola lo reemplaza, si mal no recuerdo, Galtieri, que fue finalmente quien nos lleva a la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas representa el punto cúlmine para la declinación del proceso y obviamente la recuperación de la democracia en el año 1983. Alfonsín llega al gobierno y en el año 1984 tiene que enfrentar, ya tenía que enfrentar la herencia del proceso de destrucción de las bases económicas e institucionales del Estado argentino, con violación a la Constitución Nacional, y la, con esta herencia arranca Raúl Alfonsín en la presidencia, y en el año 84 tiene que enfrentar una gran crisis internacional, que es la crisis de cesación de pagos de México, que genera una caída de los bonos de todos los países de América Latina, entre esos los de Argentina. Un aumento del riesgo país en la República Argentina, y obviamente esto representa un aumento en el caudal de deuda. Pone en marcha un primer plan, que es el Plan Austral, el cambio del peso al austral, se cambió la moneda. Hay una profunda reforma financiera que a los pocos meses fracasa y deriva en un proceso inflacionario muy fuerte en el año 1985. A los pocos meses se pone en marcha otro plan, que es el denominado Plan Primavera, cuyo ministro de Economía en ese momento era Juan Vital Rubil, y conlleva un plan de estabilización de mayor plazo, pero finalmente incorpora una novedad para el momento que se vivía, que era el desagio, una forma de ajuste de los niveles de los contratos que se firmaban en ese momento, a fin de poder consolidar los niveles de precios, sobre todo de los precios futuros que se determinaban a través de los contratos presentes, de tal modo de poder tender hacia una estabilidad en los niveles de precios. El Plan Primavera también fracasa como consecuencia de la alta inestabilidad política, pero también de errores propios de la política económica, de tal modo de que en el año 89 la inflación se dispara a 1000% anuales. Un proceso de hiperinflación que deriva en una crisis social, con saqueos a supermercados, con manifestaciones masivas, de tal modo que Alfonsín, ya producida la elección en el mes de mayo del año 89, y habiendo perdido el Partido Radical las elecciones, había ganado el Partido Justicialista, decide adelantar la entrega del mando presidencial y no esperar hasta el mes de diciembre, y lo entrega en el mes de el mando presidencial. En el año 90, esto fue en el año 89, en el año 91, como consecuencia de la continuidad de los procesos inflacionarios en la República Argentina, se pone en marcha el Plan de Convertibilidad. El Plan de Convertibilidad es un programa de igualdad sobre la base de una ley que todavía está vigente, la Ley de Convertibilidad en la República Argentina. Solamente está derogado el artículo 4, que es justamente lo que establece la igualdad entre la base monetaria y los niveles de reserva. Esto garantiza la paridad entre el valor del dólar y el valor de los pesos. Por lo tanto, esto que plantea en términos simples, sencillos, para poder entenderlo, plantea que en la medida en que haya dólares disponibles en la reserva del Banco Central, el Estado podía incrementar la cantidad de dinero en circulación, porque lo que debía respetarse era la igualdad entre la base y los niveles de reserva. Esto obviamente generó una gran crisis, una gran expectativa positiva sobre la economía,
revirtió el proceso inflacionario que se estaba teniendo y pasamos a tener en el año 91 una inflación del 17% y en el año 92 ya una inflación del 7% y ya en el año 93 casi una inflación del 0%. Pero así como se aplica la convertibilidad no se aplicaba sola. La convertibilidad era parte de un paquete de medidas determinadas en lo que se denominó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue una reunión llevada adelante en Washington en el año 89, en la que se determinó un decálogo de 10 puntos que tenían que seguir los países de América Latina para saltear los problemas económicos que tenían en ese momento. Entre esos, tenía que avanzarse en una profunda reforma de los estados y obviamente el desprendimiento por parte de los estados de las empresas públicas que tenían bajo su administración. Otro de los elementos era una política muy agresiva en materia de desregulación de todo tipo, desde lo laboral hasta la desregulación de todos los tipos de mercados y obviamente también tratar de abarcar o incidir en la desregulación de los fondos, en la administración, perdón, de los fondos de jubilaciones y pensiones. Es el tiempo en que surgen, por ejemplo, las AFJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensión, que administraban de manera privada los fondos de los futuros jubilados y pensionados. Y otras recomendaciones, más que recomendaciones, eran imposiciones de todos aquellos que seguían estas políticas, como por ejemplo la de buscar con estas reformas del Estado y estos procesos de privatización un ajuste severo en las finanzas estatales, de tal modo de tratar de alcanzar el equilibrio fiscal. Todo esto generó obviamente estos procesos de desregulaciones y de reforma del Estado produjeron una gran crisis del empleo en la República Argentina, pero esto fundamentalmente fue acompañado y fue uno de los motores de este crecimiento del desempleo, la igualdad entre el valor del peso y del dólar cuando nuestro peso ya había perdido competitividad producto de los procesos inflacionarios. Esto hizo de que nuestra economía ya arrancara la igualdad entre peso y dólar con un valor depreciado del peso, con un valor apreciado del peso, perdón, de tal modo de que nuestros niveles de competitividad internacional fueron mucho más bajos de lo que se preveía en ese momento. De tal modo de que nuestras exportaciones durante toda la década de los 90 fueron casi siempre fueron menores a las importaciones, de tal modo de que esto fue generando una crisis de balanza de pagos y la crisis de balanza de pagos fue generando un aumento en el tamaño de los niveles de deuda de nuestro país con organismos fundamentalmente internacionales y acreedores privados. Esto desató entre el aumento del desempleo producto de la baja competitividad de nuestra economía, más la desregulación del Estado, que generó una altísima tasa de desocupación que al año 95 llegó al 18% y que al año 2001 ya estaba en el orden del 24%. Una tasa de desocupación que generaba en cualquier contexto crisis sociales. Y obviamente una caída, complicaciones cada vez más reiteradas en los niveles de endeudamiento de la República Argentina. En el año 89, De la Rúa le gana al candidato a presidente en ese momento, Eduardo Duhalde, que era el candidato oficialista, y si bien durante la campaña De la Rúa había planteado algunos cambios trascendentales en todas estas políticas, cuando llega al gobierno incumple esa palabra y mantiene a rajatabla el cumplimiento de todas las políticas de regulación, de reforma y de convertibilidad, lo cual profundizó aún más, profundizó no solamente ya el problema económico, sino también ya empezó a existir un problema de confianza de cómo se iba a poder resolver la situación, hasta que se derivó en la crisis del año 2001, proceso de denuncias mediantes en el Senado de la Nación, de actos de corrupción,
producto justamente de sobornos para la votación de la ley de regulación laboral en el año 2000, y que termina con la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez. Esto desata, sin duda, o anima a desatar aún más la crisis institucional que vivía el país y genera una crisis sin precedentes, se genera una crisis sin precedentes desde lo institucional y político, desde lo social, porque llegábamos a índice de desocupación del 24%, y obviamente una crisis financiera que derivó en lo que se denomina, y que está allí, el corralito, que es no dejar salir del sistema bancario a los ahorros de la población durante todo ese tiempo, y eso derivando en un problema de pobreza, en un aumento estrepitoso de la pobreza, y obviamente realimentando el desempleo. Terminó este periodo con un default declarado por el Congreso de la Nación, la devaluación de nuestra moneda, la salida de la convertibilidad, pasando del valor del dólar de $1 a $1 por 2,10. 1,40 primero y 2,10 al año siguiente. Y obviamente un proceso de especificación forzada por parte de las autoridades monetarias y financieras. Si bien en la década de los 90 el proceso de convertibilidad lo que llevó es a sanear la inflación, lo que condujo posteriormente es a una caída estrepitosa en los niveles de competitividad, porque la razón es muy simple. La razón radica en que cuando unificamos el valor entre monedas, entre países, lo primero que tenemos que observar es cómo eso va a repercutir sobre nuestra balanza de pagos, teniendo en cuenta que los niveles de competitividad de los países con los cuales estamos relacionados comercialmente son muy distintos. Pero si nosotros nos vinculamos comercialmente con países como potencias europeas, o Estados Unidos, o Canadá, o Países Bajos, o inclusive algunos países de Asia, nuestros niveles de competitividad probablemente sean mucho más bajos que lo de algunos de estos países, de tal modo de que ya empezamos con el pie izquierdo, y esto puede hacer que en lugar de tener un proceso virtuoso de crecimiento, tengamos un proceso vicioso de crecimiento, que en algún momento va a hacer explosión, producto justamente de la mala concepción de origen. Llamativamente, bueno, lo que vemos en este cuadro es cómo crece la economía entre el año 56 y 75. Tenemos altos periodos de muchos años de crecimiento económico, pese a la puja distributiva que había, y cómo crece la economía entre el año 1976 hasta el año 2002, y luego hasta el año 2012, que son los datos que tengo presentados en este slide. Fíjense cómo entre el 76 y 77 la economía crece como un serruchito, crece mucho en el 77, casi a una tasa del 7%, pero cae mucho en el 78, vuelve a aumentar en el 79, va a aumentar pero muy poco en el 80, y vuelve a caer en el 81, 82, y durante la época de Alfonsín son más los periodos que cae la economía, su Producto Bruto Interno, que los que aumenta. Si bien la economía tuvo todos estos inconvenientes durante la década de los 90, fíjense las tasas de crecimiento económico que teníamos. Entonces, todos aquellos ciudadanos, ese 75% que tenía un trabajo, no ese 25% desocupado, miraba con relativamente buenos ojos, teniendo en cuenta que su salario tenía un poder adquisitivo relativamente bueno, teniendo en cuenta estas tasas de crecimiento económico y además la inexistencia de procesos inflacionarios. Algunos se acordarán seguramente, que alguno que tenga un poco más de edad, cuando el presidente de ese entonces prometía la revolución de los salarios, la revolución salarial. Bueno, efectivamente, la revolución salarial se dio, pero en un porcentaje menor, no en toda la población. Es decir, ¿por qué? Porque al no tener inflación, el salario
era constante en términos de precios de valores de bienes y servicios. Los niveles de endeudamiento terminaron muy altos en el año 99, de tal modo de que cuando arranca la presidencia de Dualde, los niveles de endeudamiento estaban en casi más de 156 mil millones de dólares en ese momento. Lo que sigue tiene que ver con ya el periodo que va entre el año 2003, 2000 y en la actualidad prácticamente. Voy a hacer una breve descripción de este periodo, dividiéndolo entre el 2003 y el 2015, y entre el 2016, fin del 2015 y 2019. Y obviamente hacemos una breve recorrida por este periodo. Entre el 2003 y 2015 hay tres partes muy importantes que hay que tomar en cuenta en este periodo. La que va del 2003 al 2007 aproximadamente, la que va entre lo que se denomina el segundo kirchnerismo, entre el 2007 y el 2012, y entre el 2012 y el 2015. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos momentos? La característica de cada uno de estos momentos, entre el 2003 y el 2007, es se da un proceso económico muy, muy virtuoso en la economía argentina, que es el de los superávit gemelos, que muy pocas veces en la historia económica argentina se han dado. ¿Qué significan los superávit gemelos? Anótenlo por ahí. Los superávit gemelos significan cuando tenemos superávit de balanza comercial, es decir, cuando vendemos más de lo que exportamos, cuando exportamos más de lo que importamos, y cuando a su vez tenemos equilibrio fiscal o superávit fiscal. Eso se dio durante todo este tiempo en la economía argentina, pese a la gran presión de muchos sectores sociales de poder participar cada vez más en el producto. Inclusive aumentó la participación de numerosos, de todos los sectores más populares, en la participación del producto a través de distintos programas y políticas de empleo, en este periodo aún manteniendo estos superávit. En el 2007 2006, 2007 se empiezan a esbozar las primeras consecuencias, digamos, del aumento de la demanda agregada, generando un proceso inflacionario en la República Argentina que en un principio era de muy bajo nivel, de un bajo porcentaje, no alcanzando ni siquiera al 10% anual. Digo, alto para nosotros, bajo para nosotros en términos de lo que hoy estamos viviendo. Hay un dato fundamental que es la crisis financiera del año 2008 que desemboca en una crisis financiera internacional. La crisis financiera del 2008 que está basada en las crisis hipotecarias de Estados Unidos. Eso nos golpea fuerte a la Argentina, de modo que si nosotros veníamos creciendo a tasa del 8% anual, en el 2009 pasamos a decrecer el 1% anual. Y nos golpea fuerte porque también a partir de ese momento cae el precio de las commodities y obviamente Argentina pierde una fuente de financiamiento muy importante para todo el programa de desarrollo que se venía ejecutando hasta ese momento. Un dato no menor es que en paralelo a la crisis del 2008 en el mundo, se desata en Argentina una gran protesta social, la más importante también en la historia del agro argentino, vinculada con los sectores más capitalizados del agro. Siempre las protestas estaban vinculadas con los sectores menos capitalizados del campo. Bueno, esta particularmente tuvo la característica de que la protesta se originó en las patronales del campo. ¿Por qué? Justamente por la propuesta de aplicar en el año 2008 a través de lo que se denominó o lo que se llamaba la resolución 125, de aplicar lo que se denominan retenciones móviles. ¿Quién propone las retenciones móviles? Esto es importante para entender la política actual hoy. ¿Quién propone las retenciones móviles? Quien propone las retenciones móviles es un economista muy joven, muy joven, tiene mi edad, llamado Martín Lustó. ¿Te suena? Es un político con mucha trascendencia hoy en Argentina.
esa propuesta que se plasma en la resolución 125, que Martín Lustó en ese momento era ministro de Economía de la presidenta Fernández de Kirchner, de Cristina Fernández, que era presidenta en ese momento. Martín Lustó era el ministro de Economía, y Martín Lustó propone la aplicación de una resolución que establece retenciones móviles. Eso genera una gran negativa en las entidades agropecuarias y lleva a una paralización de las actividades durante casi, si no me acuerdo mal, no me acuerdo, si mal no recuerdo, más de 4 meses. Esto genera obviamente una gran repercusión social, una gran repercusión política, y que deriva en lo que se denominó posteriormente la aplicación del Fondo Federal Solidario, que es sobre las retenciones de coparticipación, aplicar un sistema de coparticipación a los municipios. Bueno, Lustó renuncia con las presiones, obviamente, ejercidas por las entidades agropecuarias, y obviamente se sigue se sigue tratando de imponer la idea de la aplicación de las retenciones. Se fracasa en el intento de la aplicación. Esto se fue rechazado en el Senado de la Nación, ¿se acuerdan ustedes? Con el voto no positivo de Cobos, y obviamente que esto queda como parte de la historia institucional argentina, y también en la historia económica. El segundo kirchnerismo, el segundo momento, termina en el 2012, y este periodo también es un momento importante por cuanto se estatizan nuevamente los fondos de jubilación y pensión hacia el ANSES. Se nacionalizan determinadas empresas que antes, hasta ese momento, estaban en poder del Estado, de privados, por ejemplo, YPF. YPF no es una privatización, no es una estatización en sí misma, sino es una compra por parte del Estado de la mayoría de las participaciones accionarias. Se hace cargo del 51% de las acciones de YPF. Entre otras cuestiones que se produjeron en ese momento, aparece, por ejemplo, un dato sustancial, fundamental, la asignación universal por hijo, que es uno de los antecedentes a nivel internacional del salario universal en un país. Y aparece un momento en el 2012 donde hay una fuerte tensión, no solamente inflacionaria, sino fundamentalmente especulativa sobre Argentina, y obviamente esto genera tensiones sobre el tipo de cambio. Luego, en todo este proceso también se produce la reestructuración de deuda, quita de capital, de intereses, como hemos visto ya en la clase pasada. Luego asume Macri, fracasa, el segundo año de su mandato fracasa su política económica, de tal modo de que tiene que nuevamente recurrir al Fondo Monetario Internacional. Quiero hacer una aclaración. En el 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se pagaron 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario y se había cerrado la deuda con el fondo. Y en el 2018 se retomó el endeudamiento, que a nivel inclusive del Fondo Monetario Internacional es récord, por cuanto ningún país del mundo recibió tanta plata en tan poco tiempo. Esto es lo que finalmente se terminó de reestructurar ahora, llevando los vencimientos a partir del 2026. Bueno, básicamente son estos elementos, podemos seguir enumerando otros, pero entiendo que el tiempo es tirano y yo quiero, si no hay preguntas en el medio, no hay comentarios, quiero tocar otro tema otro tema vinculado con este, y que tiene que ver con cuáles son las visiones en pugnas que hay o que cruzan todo el proceso de desarrollo económico en Argentina. ¿Cuáles son esas visiones en pugna? ¿Dónde lo tengo? Creo que lo tengo acá.
Martina, decime. Sí, disculpe, profesor. Solamente para dejar en claro, digamos, este, toda esa deuda que se pidió al Fondo Monetario en el periodo anterior, entonces, ¿no fue para pagar, como se escucha por ahí, deuda del kirchnerismo? Solamente para aclarar, doctor, ¿sí? Y también, punto 2, digamos, Sí. si no fue para pagar esa deuda, porque no había esa deuda, entonces, ¿dónde fue esa plata? Buena Sí. pregunta. Eh, a mí, yo no quiero que se confunda yo siempre trato en las clases de ser lo más objetivo, ser siempre lo más objetivo. Eh, no confundir una posición política, o mejor dicho, no confundir la objetividad con una posición política. Cuando uno mira deuda pública, que tiene que mirar, entre otras cosas, a ver si tengo algún gráfico de esto por acá. Bien. Cuando uno mira deuda, miren este gráfico. Es muy bueno mirar el volumen de deuda. Uno mira el volumen de deuda. Yo digo, bueno, estoy endeudado en 100.000 millones de dólares, estoy endeudado en 50.000 millones de dólares, estoy endeudado en 10.000 millones de dólares. Pero, ¿qué es más importante? ¿Mirar el absoluto o mirar el relativo? El absoluto es importante porque yo tengo que decir, bueno, yo el año que viene tengo que pagar 10, 20, 30, 40, 50, tengo que pagar algo. ¿Entiendes? Tengo que tener disponibilidad. En el país pasa lo mismo. Es importante mirar el absoluto porque entonces yo sé cuál es mi compromiso en el tiempo. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, otro dato que es importante mirar es cuál es la relación de la deuda con el PBI. Y si nosotros miramos con atención qué pasó en Argentina en los últimos 20 años, vamos a ver, por ejemplo, que la deuda a fines del año 2004 o en el 2004 representaba el 140% del PBI en Argentina. De la riqueza total de la Argentina, el 140% era deuda, año 2004. Esto significa que no nos alcanzaba un PBI para pagar la deuda pública. ¿Eso está bien o está mal? Depende de la productividad que tenga un país. Para la Argentina es pésimo. Para la Argentina es muy mal, quiere decir que es una deuda impagable. En este punto se produce la reestructuración de deuda. En este punto se produce la reestructuración. Y la deuda empieza a caer paulatinamente a estos valores en la relación deuda-PBI, hasta llegar a un punto mínimo en el año 2011 que cae por debajo del 40% y se mantiene en estos valores hasta el año 2000. En el 2015 llegamos a un volumen del 45% aproximadamente, un poco más del 40%, y en el año 2016 esta deuda se incrementa posterior, ustedes se acordarán, a la negociación que se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores en el año 2016 para acordar con los bonistas, que habían quedado sueltos, los que se pasaron a denominar eh, los eh, tenían un nombre en ese momento, no me acuerdo. Eh, bueno, con los bonistas que no habían. ¿Cómo? Los Los fondos Holzdaus. buitres. Los fondos buitres, sí, los fondos buitres, no me acordaba. Con lo que pasaron a denominarse fondos buitres. ¿Por qué fondos buitres? Porque no habían entrado en el proceso de consolidación de deuda del año 2005, en este proceso que vemos acá, y que después se repitió en un proceso de consolidación de deuda acá en el 2010. Ellos no habían entrado y fueron a una negociación muy dura, que fueron el 8% del total de bonistas, y que, bueno, en este periodo también hay que acordarse que se canceló la deuda de 10.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, y nos quedaban básicamente las deudas privadas, más una deuda con el Fondo de París de 2.000 millones de dólares que ahora ya están reprogramadas. En este punto empieza la Argentina nuevamente a tomar deuda. La deuda respecto a si es deuda si la deuda del fondo sirvió para pagar otras deudas. Ahí hay un punto que es central entenderlo. La mayoría de la deuda en la República Argentina al 2016, el 90%, el 80-90% de la deuda de la República Argentina
en el 2016 estaba en pesos, estaba valuada en pesos. ¿Esto qué significa? Significa de que la deuda en pesos uno la negocia internamente y por lo tanto la negocia a través de emisión de nuevos bonos, es decir, a través de generar confianza en el sistema financiero de tal modo de poder canalizar los vencimientos de deuda a través de emisión de nuevos bonos y eso financiarlo nuevamente con pesos. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera o que se suscita allí? Se suscita que uno toma deuda en dólares, sabiendo lo que significa el impacto que tiene el valor del dólar sobre nuestra economía y la necesidad posterior de tener que salir a comprar dólares para el repago de deuda, con los altos costos fiscales que eso implica para pagar una deuda en pesos. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde no estuvo el negocio? Primero, en tomar una deuda en dólares para pagar deuda en pesos. Segundo, que la mayoría de la deuda tomada en dólares en un plazo a devolver de 4 años sirvió para pagar vencimientos de menor plazo. Por lo tanto, si ustedes lo escuchaban al expresidente cuando dice estos dólares salieron a través del sistema financiero del país, es cierto, salen a través del sistema financiero del país porque es para pagar bonistas, pero que en realidad tienen bonos en pesos, la mayoría de ellos. Entonces, termina no siendo un negocio para el país, una deuda tan alta en dólares. De allí que la necesaria investigación, y el segundo elemento, ustedes están en la Facultad de Derecho, el segundo elemento que debe ser investigado es por qué una deuda de tamaña magnitud no es discutida previamente en el Congreso de la Nación. Algunos van a decir porque no es necesaria, porque no existía ninguna ley que así lo amerite. Es cierto, pero no es menos cierto que toda deuda internacional tomada por el país tiene que figurar en la ley del presupuesto de la Nación, y no figuraba en el año 2018. De tal modo que también eso es otro de los elementos que tiene que ser, desde el punto de vista institucional, investigado en la República Argentina. Entonces, estos son, a mi criterio, los elementos que debilitan el argumento de la necesidad de un acuerdo de tamaña envergadura que se llevó adelante en el año 2018. No se justifica bajo ningún punto de vista tomar tamaña deuda para refinanciar una deuda casi totalmente evaluada en pesos. Entonces, este es uno de los puntos centrales que argumentan cualquier defensa que se haga de ese endeudamiento. Y de por sí, los sectores que en ese momento estuvieron involucrados en la toma de deuda, excepto un solo economista, que hay que reconocerlo, sale a defender con vigor esa toma de endeudamiento. Bueno, esta es historia reciente y ojalá ¿Quién la... es el economista, profesor? ¿Cómo? ¿Quién es ese economista? Es Sturzenegger. Entonces, esto hay que contarlo para no repetir la historia. Estos son los tipos de equivocaciones en los cuales no debemos volver a caer. Independientemente del sector político en el que participemos, independientemente del color político que más nos guste, de la confianza que despierte un sector político u otro, son los errores políticos y económicos y financieros que en la historia económica se han repetido y que nosotros en el futuro nos tenemos que volver a repetirlos. Alguien levantó la mano y que desapareció la mano levantada, no sé quién era. Era solo para agradecerle, profe. Muchas gracias. Ningún problema. Yo le iba a mostrar algo que ahora ya no me acuerdo qué era, porque... esto. A lo largo de la historia, nos quedan 10 minutos, voy a tratar de ser lo más conciso, y me parece que es importante que un estudiante de economía política sepa esto. Porque a lo largo de la historia de la economía argentina, uno puede decir, bueno, puede repetir como loro las etapas. En realidad se fueron repitiendo como dos entrecruzamientos de visiones y de doctrinas económicas muy fuertes, con mucho apego en nuestro país. Y que cruza a los movimientos políticos que posteriormente, cuando llegan al gobierno, toman decisiones.
Por un lado voy a mencionar a la corriente expansionista. Esta teoría fue elaborada por un ingeniero llamado Marcelo Diamant en la década de los 80, pero que a mi criterio tiene una enorme vigencia en la actualidad. Por un lado, Marcelo Diamant describe a la corriente expansionista como aquella influenciada por el keynesianismo y el nacionalismo económico, es decir, crecimiento económico sobre la base de la sustentabilidad industrial, donde nosotros somos independientes del resto del mundo, etcétera, etcétera, con una fuerte participación del Estado y demás. Sus objetivos fundamentalmente están vinculados con la distribución progresiva del ingreso, alcanzar el pleno empleo. Sus instrumentos son la mejora nominal del salario, control de precio, aumento de beneficios sociales. Los instrumentos de política macro, el control del tipo de cambio, controles de precios, control de tarifas públicas, mediante altos niveles de demanda agregada, se busca alcanzar el crecimiento económico. Básicamente, si ustedes miran con atención los gobiernos democráticos que hemos tenido desde el año 30 en adelante, todos los gobiernos democráticos se han basado fundamentalmente en estas visiones, con la única excepción que a mi criterio es el gobierno, un periodo importante del gobierno de Menem y un periodo importante del gobierno de Macri. Y otra corriente, que es la corriente ortodoxa, como la denomina Diamant, que es influida principalmente por las corrientes neoclásicas de la economía. Ya lo vieron clasicismo con Alejandro, que está siempre relacionado con la opinión ilustrada, es decir, qué piensan los que fueron a universidades más top del mundo o que responden a determinados intereses económicos o mediáticos en este momento, hasta judiciales también en este momento, y que están todos vinculados con poderes económicos y con medios de comunicación que tienen fuerte influencia. Sus objetivos fundamentales son el equilibrio fiscal a contraposición de la otra y la caída de la inflación como motor del crecimiento. Y sus instrumentos son la política fiscal, la política monetaria, mediante la administración de la tasa de interés y la reducción de subsidios. Y la depresión económica fundamentalmente. Estos son los criterios, básicamente, de tanto la corriente expansionista como la corriente ortodoxa, estuvieron siempre en conflicto. Es decir, no es que la corriente expansionista siempre generó resultados positivos y la corriente ortodoxa siempre generó situaciones positivas en la economía. Seguramente la corriente expansionista garantizó más bienestar que la corriente ortodoxa en la generalidad de la población. Por eso es más popular. Pero ¿cuál es el problema? Como dice Diamant. Lo que dice Diamant es que, fíjense este slide, la corriente expansionista lo que genera es un aumento del salario real, el abaratamiento del crédito, el incremento de la actividad industrial y comercial. Esto puede conllevar a un aumento del déficit fiscal y el posible desequilibrio comercial, porque la gente tiene más poder adquisitivo y empieza a consumir afuera. Puede generarse inflación y esto puede conllevar a desborde social. Esto puede conllevar a una disminución de reservas. Fíjense lo que sucedió hace poco, las tensiones que hay ahora. El detenimiento de la expansión y una crisis económica, un aumento de la oposición de los estratos influyentes en la sociedad y una caída de esta corriente expansionista en los niveles de gobierno. Aparece la otra gobernando. ¿Qué hace? Toma fuerza a partir de la difusión de las crisis fiscales y de la balanza de pagos. Aplican medidas correctivas, devaluación, aumento de ingresos agropecuarios, caída de los salarios reales, restricciones monetarias, deliberado esfuerzo para atraer capital extranjero, deuda. Esto debería crear las bases para el crecimiento y el beneficio de toda la población. Esto es lo que inclusive hoy escuchamos muchas veces. Pero existe un gran riesgo en este proceso que es que surja una crisis de confianza por el aumento de la deuda. Por el aumento de la deuda y muchas veces la tensión es por los aumentos de tipo de cambio. Frente a la crisis de confianza, el flujo de capitales extranjeros que se invierte empieza a generar presiones sobre las reservas. Se quieren ir, entonces generan presiones sobre las reservas en dólares para cambiar los pesos que tenían invertido acá
por dólares e irse. ¿Y esto qué genera? Una crisis del mercado cambiario y devaluaciones persistentes. Esto básicamente es lo que le pasó a Macri en el 2018. Caída de los salarios reales, disminución de la demanda con efectos recesivos, pero con posibilidad de inflación dado los problemas de desequilibrio originario. ¿Esto qué genera? Cambio de gobierno. Pierde la elección el ortodoxo y vuelve el expansionismo. Y el ciclo se repite. ¿Cuál es la mejor forma de evitar el cambio repetitivo de ciclos? Tener una planificación nacional. Es decir, tener identidad nacional con soberanía política, con independencia económica, fundamentalmente. Profesor, y eso no se logra en 4 años, eso tiene que ser No, una no, esto estrategia. no se logra en 4 años, pero sí se logra fundamentalmente con bases sólidas, con base política sólida. No se logra en 4 años, pero sí se puede lograr si en tanto y cuanto tengamos bases políticas sólidas y de acuerdo de proceso en el cual tenemos que caminar. Pero lamentablemente estamos influidos por muchísimos intereses económicos que van determinando también las posiciones, sobre todo en la corriente ortodoxa. Bien, nos queda muy poco tiempo, así que dejo 5 minutos si hay algún comentario, alguna pregunta, y espero que le haya sido útil la clase, pese a la interrupción que hemos tenido. Vaya. Buenas tardes, profesor. Yo le quería consultar sobre la bibliografía. Yo sé que está el libro de Economía Argentina de Aldo Ferrer, Sí, pero yo voy a subir este slide al aula, ¿sabes? Porque esto no lo bueno, tienen en la bibliografía. ¿y esta información podemos sacar de algún Eh, otro material o solo sí, nos basamos con este? no, les voy a pasar esto y manéjense con esta información, que está bastante bien sacada del libro del paper, en realidad, de Marcelo Diamant. Bueno, El paper de Marcelo Diamant tiene como 50 páginas, le voy a dar todo, con que ustedes tengan un resumen está bien. bueno, muchísimas gracias. Sebastián. Sí, profesor. No, nada, quería agradecerle más que nada por la objetividad con la que explicó estos cambios económicos de los últimos años y cómo hace todo objetivo sin politizar, está muy bueno y la verdad que fue una clase de 10, así que A nos veces sirvió a cuesta, todos, nos sirvió a todos. a veces Sí, cuesta, a veces hay que hacer un esfuerzo grande para ser objetivo. tal cual. La objetividad es lo que hace a las cosas mejor a veces, ¿no? Sin fanatismos. Exacto, muy bueno. ¿Alguien más que quiera opinar o que quiera hacer alguna pregunta sobre esto? Que se nos acaba el tiempo y Profesor, me gusta el material con que usted trabajó, pero necesito saber si la extensión Montecasero puede contar con esos materiales o entrar en los videos que de las clases anteriores que nosotros no pudimos por el momento, en mi caso hablo también. Vamos a hacer el esfuerzo ahora de subir esto vamos a tratar de subir esto al aula y ustedes acuérdense que tienen otra clase de repaso. Tienen una clase de repaso donde van a poder repasar todos estos temas y todo lo que dimos a lo largo del curso. Muchas gracias, profesor. Dale. Marcelo. Profe, Sí. mi consulta era con respecto al concepto de economía, que es administrar bienes, ¿no? ¿Usted qué considera más importante, la administración en cuanto a establecer esas bases para las condiciones o generar esa especie de bienestar social a cualquier costo, que sería gastar más de lo que entra? Ni una cosa ni la otra. O sea, en lo personal, mi visión económica no es que uno gasta a cualquier costo. Uno gasta, y esto inclusive también entra a influir mi visión de la visión de sustentabilidad. Uno tiene que ser sustentable en el consumo y tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces, a ningún país le sirve, ni a ninguna provincia, ni a un municipio le sirve gastar, gastar, gastar de manera insustentable, porque el déficit fiscal puede ser necesario en un periodo de tiempo, pero si es constante a lo largo de muchos años, podemos caer en problemas de riesgo, o sea, problemas de riesgo ya país, riesgo institucional. Concretamente, vos hoy debés, para llegar a fin de mes,
te tenés que endeudar en 10 pesos, bueno, te endeudas en 10 pesos. Sabés que lo vas a pagar el mes que viene o en 5 meses.